Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo, tu anfitriona en este viaje sonoro por las historias más fascinantes y enigmáticas de nuestro continente, donde se conjuga lo misterioso y lo ancestral. Hoy tenemos un episodio especial donde el protagonista es un elemento vital y místico, el agua. A lo largo de la historia, diversas culturas de América han tejido increíbles relatos sobre el origen y los poderes del agua. Y es precisamente en esos mitos y leyendas donde nos sumergiremos hoy. Así que relájate, abre tu mente y prepárate para navegar por ríos de historia y océanos de tradiciones. Comencemos esta travesía por los mitos y leyendas del agua en América. Así el mundo andino nos habla del agua. Tal vez un día se vaya el agua por los malos tratos que le damos. No la cuidamos, contaminamos los ríos y lagunas, y tal vez será difícil que el agua pura y cristalina vuelva a irradiar nuestras vidas. Se dice que desde tiempos inmemoriales la naturaleza, Pachamama, vive en relación con el hombre. Ha sido y es la diosa reconocida por su poder sobre todas las cosas. La Pachamama está conformada por diferentes familias. En este mundo, todos los seres son animados y tienen vida. La familia de cerros, de plantas, de aves, las personas. Y una de ellas es la familia del agua. Cuentan que el taita granizo, que es el papá del agua, y la mama para la madre. Esta familia tiene un poder divino sobre todas las cosas. El granizo y la lluvia originan al agua, Yaku. El agua significa la fecundidad de todos los seres vivos. Sin agua nadie podría vivir, y con el agua crecen las plantas que brotan de la Pachamama. La familia del agua habita en los 3 espacios de nuestro mundo andino. El granizo vive en el Anak Pacha, en las nubes perpetuas. La lluvia vive en el Caipacha, en los ríos y lagunas. Y el agua vive en el Ucupacha, en el mundo adentro, de donde emerge de los manantiales tiernos y cristalinos. El agua sale para formar acequias, ríos, lagunas, lagos. El agua sale de los ojos de la Pachamama. Pero si alguna vez las personas incomodan su tranquilidad o quieren sacar más agua, estos manantiales desaparecen. Es que también el agua se puede enojar. No olvidemos también que el taita granizo ha puesto a su hijo, el agua, en los lugares más inhóspitos, para que sea fuente de vida de toda la humanidad. El taita granizo es una persona que viene cuando hay problemas en las comunidades, castigando especialmente a las mujeres que no quieren a sus hijos, las peleas de las personas, las deudas, los engaños. Entonces, en las comunidades donde ha caído granizada, se sabe que hay problemas. Por eso las personas, por miedo al taita granizo, tratan de evitar los actos negativos y no pecar más. El taita granizo es una persona con quien se puede conversar y decir que no venga. A su vez es una persona que tiene su camino. Él no camina por cualquier sitio. La gente evita su llegada soplando con alcohol o golpeando con ropa negra. El granizo es el que da
sus mandatos sobre la tierra, los hombres y los animales. El agua, hijo del granizo y la lluvia, es una persona que viene en su debido tiempo para regar las sementeras y los pastizales. Pero a veces hay sequía porque el agua no viene. Entonces, los comuneros de la zona suben a la laguna madre, Mamacucha, del Apu Huayaki, para pedir que venga el agua. En la laguna madre de Yacac o Pacu, conocedor de misterios, pide con sus plegarias para que venga el agua. Interpreta el futuro augurio, ve las olas de la laguna y escoge el agua. También hay otro tipo de otras olas que representan a sus demás familiares. El chic-chi, granizo menudo, la tempestad y la helada. Y si el yayak se equivoca en escoger la ola, como castigo puede caer uno de ellos y malograr cultivos y vegetación. Una vez que se trae el agua en medio de danzas y una creencia legendaria, se deposita en una chugua, en una vasija de barro, y se deja a la intemperie. Y al ver esto, viene su madre, la lluvia, para recuperar a su hijo el agua. Entonces, el agua empieza a caer y se termina la sequía. Dicen que en otros pueblos hermanos, la gente saca a las ranas para que éstas lloren y por ellas venga el agua. Tal vez un día se vaya el agua por los malos tratos que le damos. No la cuidamos, contaminamos los ríos y lagunas, y tal vez será difícil que el agua pura y cristalina vuelva a irradiar nuestras vidas. Juan Ponce de León aún no había cumplido 40 años cuando escuchó hablar por primera vez a los indios del Caribe acerca de una isla llamada Bimini, en cuyas tierras brotaba un maravilloso manantial que convertía a los viejos en jóvenes. La fuente de la eterna juventud. Las historias sobre una fuente con tal propiedad no eran nuevas. Circulaban por Europa ya desde tiempos de Heródoto. Pero para el hidalgo, escucharlas en boca de los indígenas americanos supuso una confirmación de su autenticidad. A fin de cuentas, la mayoría de las leyendas sobre esa fuente la situaban en el oriente, que era precisamente a donde creía haber llegado Cristóbal Colón. Una sola idea obsesionará a Ponce de León hasta aquel momento: encontrar la fuente de la eterna juventud. La expedición parte en febrero de 1513 con 3 navíos y avista tierra el 3 de marzo. Ponce cree en un principio haber llegado a Bimini, a la que rebautiza como Florida, hasta darse cuenta finalmente de que no ha descubierto una isla, sino una península perteneciente a un territorio más amplio. Para entonces ya no quedará río, arroyo, manantial o pantano de todo Florida en el que no se haya bañado sin experimentar nunca los efectos milagrosos que vaticinaba la leyenda. En febrero de 1514, la expedición regresa desilusionada a San Juan, hoy Puerto Rico. No encontró la fuente de la juventud, pero sí encontró en su lugar a Florida.
El origen del agua, un mito de la comunidad Emberocatío del Alto Sinú, en Colombia. Caragaví fue el creador del hombre y de todo cuanto existe, menos del agua. Sabiendo Caragaví la importancia que tenía el agua para su pueblo, le pidió a su padre que le enseñara a conseguirla. Su padre le dio una varita que al golpearla contra dos piedras, por la mitad salía un hilito de agua. No obstante, su padre le advirtió que no la derrochara, pues era escasa y debía alcanzar para todos. Entonces, Caragaví le transmitió a los Emberá que todos los días fueran a recoger el agua muy de mañanita, que él estaría allí repartiéndola. Y así fue. Los Emberá iban y hacían cola con una totuma y Caragaví la llenaba. Y así fue por mucho tiempo. Caragaví no podía darles más de lo que brotaba de las dos piedras. Así sucedían las cosas entre los Emberá, hasta que un día vieron aparecer a un indio que nadie había visto antes, trayendo agua y pescado en abundancia. La gente en Emberá estaba sorprendida. Entonces fueron donde Caragaví y le dijeron: «Usted es nuestro padre y creador. Usted debe saber de dónde se saca tanta agua». Caragaví, ante el alboroto de la gente y temiendo una rebelión, les dijo: «Tengan paciencia, voy a averiguar». Y así hizo. Caragaví le siguió el rastro al indio que iba derechito al cerro Cugurú. Allí el indio abrió una puerta grande en una roca. Antes de que se cerrara, Caragaví se convirtió en colibrí y se coló por ella. Una vez dentro, vio una laguna inmensa como nunca antes había visto en su vida. En esa laguna había peces de todos los colores y tamaños. Como el indio sacó una vara para pescar, Caragaví, que quería seguirle la pista hasta el final, se convirtió en pez y mordió el anzuelo. El indio sacó el pez y comenzó a golpearlo con un manduco, pero el pez no moría, y el indio seguía dándole garrote. Al fin se quedó quieto y se lo llevó a la casa para ahumarlo. Cuando el pescado sintió el calor, comenzó a brincar, y fue allí cuando el indio se dio cuenta que se trataba de Caragaví, que estaba jugando con él, y salió corriendo del susto. Caragaví entonces se convirtió en tigre y lo alcanzó. Caragaví lo ofendió de una: «Te voy a preguntar 4 veces de dónde sale tanta agua y tanto pescado». El indio dijo 4 veces que no sabía. Entonces Caragaví le dijo: «Te voy a preguntar una sola vez. ¿Me das el agua y el pescado que necesito para mi gente?». Y el indio respondió otra vez que no. Entonces Caragaví le preguntó: «¿Por qué me esquinas el agua? ¿No te das cuenta que es un bien que hay que compartir?». El indio se quedó callado y miró para la montaña haciéndose el bobo, como si la cosa no fuera con él. Entonces Caragaví, que ya estaba perdiendo la paciencia, le dijo: «Te voy a dar una última oportunidad para que respondas. ¿Me das el agua?». Y otra vez el indio respondió que no. Entonces Caragaví lo agarró por el pecho y le dijo: «Como eres mezquino, te convertirás en Genserá». Lo convirtió en hormiga. Es por eso que desde entonces las hormigas no pueden tomar agua y tienen que cargarla en gotas sobre el pico. El pueblo Emberá quedó contento con este castigo y se fueron con Caragaví a la laguna. Pero cuando llegaron al cerro, no encontraron nada. Todo se había transformado en una selva muy espesa, y en vez de la laguna había un jenené, un árbol inmenso que llegaba hasta el cielo y oscurecía todo.
Entonces fue cuando Karagabí se dio cuenta que Genserá tenía mucho poder y también quería jugar con él, convirtiendo a la laguna en un árbol gigante. Karagabí reunió entonces a toda su gente y les preguntó: ¿qué podemos hacer para derribar este Genené? A lo cual la gente respondió: no sabemos, no podemos decidir. Entonces Karagabí ordenó que se llamara a todos y que ninguno faltara, y que cada uno trajera hachas de piedra. Así fue que todos madrugaron y empezaron a darle hacha para tumbar al árbol, pero el palo era muy fuerte y las hachas rebotaban. Entonces Karagabí mandó a hacer hachas más finas que parecían de metal, y así lograron abrirle un corte al árbol. Ya entrada la noche, Karagabí decidió suspender el trabajo para reanudarlo al día siguiente. Pero al día siguiente observaron que el corte que habían hecho se había cerrado. «Esto no puede ser», dijo, «empecemos de nuevo». Pero al otro día, cuando volvieron, el árbol se había cerrado de nuevo. Y así sucedió durante varios días. Entonces Karagabí llamó a los mejores guerreros y ordenó montar guardia durante la noche. Así se dieron cuenta que Bocorró, el sapo, le avisaba a Genserá de lo que estaba haciendo Karagabí y su gente, y él venía a sanar al Genené. Karagabí, furioso, lo aplastó con el pie y le dijo: «De ahora en adelante tú tendrás que cuidar el agua». Es por eso que el sapo vive a la orilla de los ríos y lagunas, y como quedó aplastado ya no puede caminar como antes, sino brincar. En vista de todo esto, Karagabí escogió a los hombres más fuertes de su pueblo para trabajar día y noche, y cuando éstos estuvieran descansando, los guerreros montaban guardia para que Genserá no pudiera tapar el corte. Pero Genserá, que era muy astuto, logró colarse por las ramas de otro árbol y le puso una varilla de piedra al corazón del árbol gigante para que éste no se cayera. Al ver Karagabí que las hachas rebotaban o se quebraban contra el corazón del árbol, mandó hacer un hacha inmensa de oro que mandó a traer de muy lejos, y allí sí se pudo entrar al corazón del árbol. Este comenzó a ladearse, pero no se caía porque Genserá lo había amarrado con un bejuco a otros árboles. Karagabí llamó entonces a la familia de los micos, que antes eran gente en Verá. Primero llamó a Zurúa, el mico cotudo o berreador, y le ordenó que subiera al árbol y mirara qué pasaba. Pero este no pudo subir mucho y se devolvió. Entonces Karagabí sentenció: «Ustedes, los Zurúa, serán siempre así, perezosos». Después llamó a Berré, el mico negro. Este subió, pero no pudo llegar hasta la cima, pues se entretuvo mucho en el camino. Karagabí sentenció: «Ustedes, los Berré, serán siempre así, juguetones y distraídos». Luego le tocó el turno a Misurrá, el mono machín o mico cariblanco, pero este tampoco pudo. En fin, muchos animales de la familia de los micos hicieron el intento, pero no pudieron. Solo cuando le tocó el turno a la ardita, ésta sí pudo cortar el bejuco, pero el árbol tampoco cayó, pues entre tanto Genserá lo había amarrado con otro bejuco más arriba. Karagabí mandó llamar a Chidima, el mono piel rojita, pero este puso la condición de que tenía que tirar una fruta desde lo alto y llegar primero que ella al suelo, y esto repetirlo por 4 veces. Una vez repetidas las 4 pruebas con éxito, Chidima pidió un machete de 25 kilos para cortar el bejuco. Ya en lo más alto del árbol, gritó que todo el mundo tenía que retirarse a lo alto de la montaña.
Cuando todos se retiraron, Caragaví se fue a la cima de Cugurú y dio la orden a Chidima de cortar el bejuco. Cuando el árbol comenzó a caer, se despejó el cielo y se oyó un gran estruendo. El agua comenzó a brotar por todas partes del árbol. Las ramas cayeron sobre la montaña y el tronco y la raíz cayeron lejos. Donde estaban las raíces, se formó el mar. El tronco se convirtió en el río Sinú. Las ramas más gruesas se convirtieron en los ríos Verde y Esmeralda. Las menos gruesas en los ríos Manso y Cruz Grande. Genené tenía unas flores muy grandes y redondas. Todas estaban cargadas de agua. Al caer el árbol, se abrieron formando inmensas ciénagas, como la grande de Lorica, la de Ventasí y otras más pequeñas. Todos los Emberá quedaron maravillados. Caragaví testamentó: esto ha sido fruto del esfuerzo de todos los Emberá y debe conservarse así para siempre. Yo estaré vigilando para que esto se cumpla. El Emberá que no acate este mandato será castigado. Caragaví escogió a los hombres más firmes de su pueblo de Emberá y los convirtió en Saberará, guardianes de las lagunas y ciénagas. Estos hombres recibieron el encargo de cuidar las ciénagas y ríos y garantizar que estén allí para beneficio de todos. Así fue que llegó el agua a todas partes y se llenaron los ríos, lagunas y ciénagas de peces. El lago de Tota es un cuerpo de agua natural situado en el departamento de Boyacá, Colombia. Con una superficie cercana a los 55 kilómetros cuadrados, es el lago más grande de Colombia. Además, después del Titicaca, es el segundo lago navegable a mayor altitud de América del Sur, al estar ubicado a 3.015 metros sobre el nivel del mar. El lago de Tota también tiene un monstruo, un supuesto animal acuático conocido entre otras reseñas como Diablo Ballena. La más antigua referencia fue dada al conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada por indígenas de la región, quien lo describe como un pez negro con la cabeza a manera de buey y mayor que una ballena, aunque también se ha definido como un pez monstruoso, un monstruo negro, e incluso como el dragón y un divino animal arquetipal. Alrededor de la belleza y el turismo que se genera con el lago de Tota, hay toda una historia sobre los orígenes de este lugar. La leyenda se encuentra plasmada en el libro Mitos, leyendas, tradiciones y folclore del lago de Tota, escrito por Lilia Montaña de Silva Celis. La laguna no siempre existió. Antes de que las masas de agua cubrieran amplios terrenos, el lugar no era más que un hueco árido en el que no crecía hierba alguna. Una bola de fuego la recorría en las noches para luego hundirse en lo más profundo y llegaba a la morada de Buciraco, el dios de los infiernos. En ese tiempo llegó Bochica, profeta y hombre sabio, venerado por los muiscas, quien enseñó a la gente del poblado el arte de la cerámica y el uso de dos plantas quijiza, algodón, y chijice, fique, para hilar y hacer diversos tejidos. Bochica también infundió en los indígenas el respeto y comunicación con los dioses. Por eso,
escogió a un sacerdote que debería ser el mediador entre los dioses y la gente y el líder de las comunidades. Este sacerdote recibió del profeta una piedra verde y clara, una esmeralda, que se convertiría en el símbolo de pureza y suprema majestad. Esta piedra la debían portar todos los sacerdotes que sucedieran al primero. Pasaron varios años y el hueco árido albergó no solo al malvado Bosiraco, sino también a una serpiente negra, guardiana del lugar. La aridez del inmenso hueco se fue trasladando a los poblados. La escasez, la sequía, el hambre, la sed y las enfermedades mataban a animales y a humanos. El sacerdote de ese momento se llamaba Monetá, y al ver la terrible situación de su pueblo, decidió ponerse en penitencia, ayuno y oración continua para que los dioses lo escucharan y ayudaran a la gente. Sin embargo, la situación era cada día peor y ni una sola gota de agua tocaba la tierra. Cuando aparecían nubes, los ojos esperanzados de los indígenas las admiraban, mientras, desde el hueco, Bosiraco lanzaba un viento con polvo que las disipaba. Un día, el sacerdote Monetá convocó a toda la gente en Soamox, ciudad sagrada. Llegaron allí de todas las poblaciones cercanas, gente malnutrida y cansada. El líder se pronunció a la multitud con solo una túnica blanca y la piedra verde en el pecho. Les dijo que sus plegarias habían sido escuchadas por Chiminigagua, quien le dijo que reuniera a la gente e hiciera una peregrinación hasta la cúspide de la roca que quedaba cerca al hueco árido y que allí hicieran homenaje a Bachué, diosa que representa lo femenino, las aguas y la fertilidad. El pueblo siguió a Monetá hasta la roca, y varios hicieron pinturas, ofrecieron a la diosa avecillas, y luego todos se sentaron para el baile ceremonial. Mientras los tambores sonaban y los bailarines danzaban, la serpiente negra se retorcía y hacía ruidos de dolor y descontento. Cuando el grupo finalizó su baile, entró en escena la bailarina principal, usando una máscara negra y roja. Bailó pegándole fuerte al piso, mientras la serpiente chillaba. Luego, ofreció a Bachué un disco de oro y lo lanzó al hueco árido, hiriendo de muerte a la serpiente negra. Todos celebraron el éxito y se repartió la comida, quedando ínfimas porciones para cada uno. Mientras todos comían y después dormían, el sacerdote oraba a los dioses. Al día siguiente presentó a su pueblo una nueva revelación. Arrancó de su pecho la piedra que le había dado Bochica antaño y la lanzó sobre el cadáver de la serpiente. De allí surgieron las aguas verde azuladas que llenan el lago de Tota. Así se dio fin al hambre y la sed en la región. Las islas que sobresalen son algunas de las partes petrificadas de la serpiente muerta. Y así concluye nuestro episodio de hoy, donde hemos navegado juntos por las corrientes de los mitos y leyendas más fascinantes relacionados con el agua en nuestro querido continente americano. Espero que estas historias hayan calado en lo profundo de tu corazón y te hayan permitido apreciar aún más la riqueza cultural y espiritual de América. No olvides suscribirte y compartir el podcast para seguir explorando juntos
el vasto océano de narrativas que nos ofrece nuestra tierra. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer ser tu guía en este viaje. Hasta la próxima. Que las aguas de la sabiduría y la curiosidad sigan fluyendo en tu vida.